Esta mañana está con nosotros un joven abogado, especialista en el tema constitucional, entre otros aspectos, un consultor a través de su empresa de abogados, y ha venido en algunas oportunidades al programa para debatir temas de interés, sobre todo en ese plano jurídico vinculado al quehacer nacional. Y esta vez pues está con nosotros precisamente porque se ha estado pronunciando a propósito de los temas vinculados al tema constitucional de gran debate vía la opinión pública. Pero es importante que ustedes le escuchen, porque ha sido un estudioso del tema, hablar y expresar su parecer sobre estos temas. Una cordial bienvenida para Omar Ramos Camacho. Buen día, República Dominicana, y a usted, don Puello, deseándole un feliz inicio de semana, y estamos a la disposición para conversar y desarrollar cualquier tema de interés nacional y jurídico y político. Muy bien. Bueno, como usted conoce el país, el tema de gran debate es el tema de las primarias abiertas, ya sancionado por el Senado. Esperándose ahora que haya un gran debate en la Cámara de Diputados, pero más que un gran debate, yo lo que veo es que hay una gran matemática de quién tiene más cantidad de legisladores, los que están en contra o los que están a favor de las primarias abiertas. Oí unas declaraciones del ministro administrativo de la presidencia, cuando le consultaron al respecto, que dijo: pero la mayoría de los diputados están con las primarias abiertas. Y para mí eso es un mensaje muy claro de que ya esas matemáticas están dando un igual a. Le dejo ahí la... Mire, don Puello, el tema de las primarias abiertas y cerradas hay que analizarlo desde la óptica jurídica y después desde la óptica política. Lo primero que nosotros tenemos es que definir para el pueblo es qué es primarias abiertas y qué es primarias cerradas, cuál es el efecto vinculante en nuestra sociedad. Las primarias abiertas no es más que la convención en donde a toda la sociedad, sin distinción ni segregación, se le da participación para ejercer el sufragio para determinado candidato que sea el que represente un partido político. Mientras que la primaria cerrada es exclusivamente para la membresía que hace un trabajo y una labor política de su momento en un determinado partido político y que elige al candidato que va a representar entonces esa organización política en sentidos generales. Solamente en ese aspecto ya hay un gran también debate y argumentaciones de qué es lo correcto, qué es lo más democrático, qué es lo más... en fin, ya solamente en ese aspecto hay un gran debate. Mire, usted ha tocado un elemento medular. Es que si nosotros nos vamos a los elementos constitutivos que son realmente la protección de los derechos fundamentales de las personas, como el sufragio activo, como el sufragio pasivo, la democracia, la soberanía popular, elementalmente el sistema de primarias abiertas es el sistema que nosotros como dominicanos nos conviene, porque garantiza el relevo generacional y al mismo tiempo da una culminación al liderazgo de caudillo de los partidos políticos, en el sentido de que si se cierran las primarias en los partidos políticos se le brindaría una limitación a los jóvenes, a las mujeres, a los sectores minoritarios, de que necesariamente tengan que acudir a donde ese líder omnipotente, en donde si uno no tiene el contacto directo con ese sustantivo, entonces no va a poder ser y representarlo. Ahora, eso es verdad, no, para ir por parte. Ese es el principal argumento de defensa de las primarias abiertas. Y creo que es una argumentación correcta, conceptualmente, por el sentido de la participación, la democracia, y todo ese tipo de cosas. Ahora bien, ubicando esa parte conceptual a la mentalidad política de un pueblo específico y a su historia y a los mecanismos que se han utilizado, esas argumentaciones pudieran tener una falla, vamos a llamarle así, y es que también se puede manipular la decisión el que más recursos tenga. Mire, es un tema fundamental sobre el tema de los recursos. ¿Y qué sucede cuando el sistema de primarias abiertas se analiza con el término simultáneo y al mismo tiempo obligatorio? Ya ahí puede verse que un tercero no va a influir en la decisión del otro partido político. Exactamente. Precisamente la idea de hacerlas simultáneas
es para evitar la crítica que se hace a las primarias abiertas, Las críticas que se hacen a que una gente con poder pueda manipularla. y que terceros políticamente, Sí. porque el poder además de económico también puede ser de militancia, de todo. Sí, sí. Cuando se hacen obligatorios en los sistemas de partido político, incluso avala el relevo generacional. Pero ¿hasta dónde eso será así, doctor Camacho, Ramos Camacho? De- Porque el hecho de que se hagan simultáneas pudiera disminuir, pero no impide que una persona vote 2 o 3 veces. Bueno, el elemento simultáneo involucra necesariamente a la Junta Central Electoral, que es quien debe de organizar el proceso electoral, y eso le va a dar una transparencia, una pulcritud, en el sentido de que si ellos son los que van a administrar las elecciones, en consecuencia, nosotros no podemos ejercer el sufragio más de 2 veces, solamente una vez en el determinado partido político, porque eso va a estar digitalizado, computarizado, y se van a utilizar los métodos de Está transparencia. bien, pero usted sabe que hasta en las elecciones nacionales hay fraudulencias, comprobadas unas veces, no comprobadas otras, pero por lo general han estado salpicadas del tema de manipulación y de fraudulencia. Mire, si nosotros buscamos un modelo que sería el correcto en República Dominicana ni en cualquier otra parte del mundo, va a existir un modelo electoral preciso y concreto, porque inclusive se cuestiona la democracia. Ahora bien, lo que nosotros tenemos que encaminarnos hacia el deber ser. Y en ese sentido, el tema de las primarias abiertas ha dado un elemento muy positivo. Primero fue aprobado en el Senado sin ningún tipo de inconveniencia, y ahora tiene un gran reto en la Cámara de Diputados, que de los 190 diputados en sentido total, se necesita, porque es una ley orgánica que debe ser aprobada, una mayoría calificada, 127 diputados. Esto quiere dejar dicho de que aquí hay una situación, porque el sector de un partido de la oposición no está de acuerdo con ello, a nivel público lo han establecido, y se presume que también un gran líder del Partido de la Liberación no está de acuerdo con las primarias abiertas. Pero doctor, hay otra cosa, porque esto es para hacer un solo programa solamente en ese aspecto, ¿no? Esa defensa conceptual de las primarias abiertas que usted ha expresado ahora, también choca con otro aspecto que tiene que ver con las primarias cerradas, que para mí, digo yo, es fundamental. Y es el derecho que tiene un partido político a elegir la militancia con su padrón de esa organización política a sus dirigentes. No que otros que no son de esa ideología vengan a meter sus narices en esta organización política. O sea, también tenemos que ver, desde el punto de vista conceptual, el derecho de esa organización autorizada por las leyes de la República a organizarse, y que, y este es otro aspecto, el legislador no tiene hasta ahí atribuciones para meterse, como digo yo, en el aposento del partido político e imponerle la forma que tiene que elegir para escoger sus autoridades. Eso es conceptual también. Evidentemente, el sistema de primarias cerradas tiene esa gran luz que usted plantea, pero cuando nosotros analizamos de que el pueblo y la soberanía reside en la nación dominicana, en los ciudadanos, en que nosotros como ciudadanos no podemos, si no es por vía de un partido político, tener una candidatura independiente para aspirar a la presidencia, a la senaduría, a la diputación. Necesariamente los partidos políticos deben de ser democratizados, aperturados para el ingreso de las personas, y automáticamente se le da una convención abierta. En consecuencia, esa persona que va a votar ya comienza a tener un vínculo con el partido político, y así va a comenzar a renovarse no solamente el liderazgo, sino las ideas, y van a llegar entonces personas nuevas. Pero si nosotros cerramos las primarias, eso va a castrar el desarrollo y la participación de nuevas personas, porque solamente van a ser unos militantes. Además, ¿qué garantía tenemos nosotros en República Dominicana de que cada partido político tenga un sistema exacto de quiénes son sus militancias y no exista una manipulación? Ahora mismo lo que sí da garantía es el registro electoral, que puede dividirse para los partidos políticos y votar nosotros como unas elecciones nacionales por cada candidato, siempre y cuando la Junta garantice que no podemos hacer 2 sufragios en diferentes partidos políticos. Y ese es el tema principal. Además, cuando nosotros analizamos la democracia, que es el sistema de gobierno que nosotros como República Dominicana elegimos, la democracia lo que dice que el gobierno es del pueblo, es de todo. Sí. ¿Y cómo se logra llegar al gobierno y al Estado? Es a través de los partidos políticos, porque no existe candidatura independiente, y necesariamente esto debe ser aperturado, porque hay muchas personas que están en los partidos políticos que lamentablemente tienen una visión ya
que debe de mejorar, que debe de ser desarrollada y estimulada. Y eso solamente se logra cuando los partidos políticos lleguen nuevos integrantes, nuevos ingredientes que le ofrezcan esa luz de renovación. Sí. Y mirándolo bien, tanto en las primarias abiertas como en las primarias cerradas, hay el talón de Aquiles, cada uno lo tiene, de que los intereses, el que tenga recursos, pudiera imponerse. Así es. Eso hay que ver, tanto en un caso como en el otro. Y también al mismo tiempo, en las primarias abiertas lo que se valoraría, porque cada líder va a estar concentrado en buscar sus votos, lo que se valoraría un trabajo político, y aquí se puede dar una sorpresa de que una persona que ha hecho un trabajo comunitario, digámoslo en sentido respetuoso, desconocido políticamente, pudiese ganar. Pero en unas primarias cerradas, ¿qué sucede? Si nosotros no tenemos el contacto directo con un líder que tenga la visión y el control de esa militancia que está inscrita en determinado partido político, no vamos a lograr ese liderazgo, porque solamente ellos, los que tienen ya un tiempo dedicado, décadas o años, un poder económico, podrán entonces decir, mira, bajar un chivo, lo que se determina chivo en política. Ahora, si se aprobasen las primarias abiertas, habrá que modificar todos los estatutos de los partidos. Sí, porque en los estatutos de los partidos, por ejemplo, está establecido que el candidato presidencial que se vaya a escoger o el presidente del partido tiene que tener determinado tiempo de militancia, haber pasado por las estructuras de mando. Hay una serie de requisitos. Mire, Eso habrá que modificarlo para viabilizar que una persona X pueda ser el candidato escogido por la mayoría candidato presidencial. Usted tiene una gran visión. Cuando nosotros comparamos lo que deben de hacer los partidos políticos aquí y nosotros lo comparamos entonces a nivel de Iberoamérica, España, Argentina, Chile, todos esos sistemas electorales y políticos tienen las primarias abiertas instituidas como tal. O sea que no tenemos la menor duda de que hacer una adecuación en sentido favorable para la democracia, para la representación, para que se garantice el relevo generacional, eso es lo más conveniente para la República Dominicana. O sea que si ese es el reto que tenemos que asumir, nosotros debemos de, con criterio, hacerlo. Bien, este es un tema, es interesantísimo, ¿no? Y es bueno también que el país haya utilizado el sistema de un gran debate previo, claro, conceptual, todo el mundo ha dado su opinión, su parecer, lo bueno, lo malo, lo que se aproxima, las coincidencias, en fin, para que finalmente la gente pueda ir entendiendo las cosas, ¿no? Y que en el debate está la riqueza y la luz finalmente del choque de las ideas. Claro, totalmente de acuerdo. Sí, bueno, eso es parte de su presencia esta mañana aquí y la contribución de nosotros como medio de comunicación a que todas estas ideas se viertan, se debatan, se analicen y que la gente pues pueda tener estos insumos tan importantes para tener sus propios criterios, ¿no? Hay muchos otros temas que ahora sobre esto mismo. Un alegato a favor de las primarias cerradas es que ya hay una decisión del Alto Tribunal de la República. Entonces, en ese sentido, había un choque con esa decisión de la Suprema Corte de Justicia y por eso se habla de que los que pierdan la parte que abogan por las primarias cerradas pudieran alegar ante el Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad de la decisión del Congreso. Mire, hay un debate sobre ese tema y es que la Suprema Corte de Justicia en el 2005, como usted muy bien citó, estableció que el sistema de primaria cerrada era la médula central de los partidos políticos y que solamente debió ser, y lo hizo la Suprema Corte de Justicia en el 2005 cuando ejercía la función de control concentrado y de intérprete máximo de la Constitución. En ese entonces no existía Tribunal Constitucional. Entonces, la visión que los que promueven las primarias cerradas, en el supuesto caso que se apruebe la ley orgánica con las primarias abiertas, simultáneas y obligadas, porque debe de aprobarse. Mientras sea un proyecto de ley, no pueden accionar de manera directa en inconstitucionalidad contra esta ley porque no tiene el efecto vinculante en la República Dominicana. Hay que esperar que se concluya todo el proceso en el Congreso Nacional. Pero luego sí existe la posibilidad de que accionen ante el Tribunal Constitucional. Ahora, nosotros estamos seguros que el Tribunal Constitucional va a darle una interpretación a favor de las primarias abiertas. ¿Y por qué? ¿Qué sucede? Los precedentes constitucionales en la misma ley orgánica de nuestro Tribunal Constitucional están establecidos de que pueden ser modificados y reformados. Y la única justificación o motivación es que deben de darle una descripción del por qué se varía de precedente. Y recordemos que
un tribunal constitucional no es más importante que otro, y el tiempo porque la sociedad va cambiando, y el tiempo de una decisión no quiere haber dicho que es fuerza erga omne y que nunca va a poder ser modificada, porque la sociedad va evolucionando y nosotros y las leyes las vamos actualizando y modificando. En ese sentido, si nosotros vemos que las primarias abiertas es el modelo preferente para que la República Dominicana pueda desarrollarse, evidentemente el Tribunal Constitucional lo aprobará, porque en ningún estamento, cuando en el sistema de partidos políticos desde la Constitución se interpreta, ningún artículo establece que el sistema de primarias abiertas es el primordial en los partidos políticos, en la Constitución. Lo que se dice es que los partidos políticos deben de elegir democráticamente sus representantes. Ahora, el término democráticamente da una apertura general a toda la sociedad dominicana. Todas las personas que se sientan o PRMistas o PLDistas o de cualquier partido de relevancia en la República Dominicana. Y eso le da una cercanía a los partidos y a los políticos con la ciudadanía. Y inclusive da una sintonía de cuáles son los intereses medulares que hay que cambiar, que hay que actualizar en la sociedad dominicana cuando un partido da una apertura de su interior a la sociedad dominicana. Sí. No, y ver también una decisión de primarias abiertas contribuiría a deshacer los partidos políticos, a disminuirlos, choca su esencia democrática o, por el contrario, permite que el partido político crezca, se ensanche, sea más amplio, más democrático, más participativo. Todos esos son aspectos conceptuales que supongo que entrarán en debate al momento de tomar una decisión. Evidentemente, las primarias abiertas es el sistema que le va a dar la oportunidad a la renovación, o sea, que un partido político crezca y si va a sintonizar con los mejores intereses y con lo más noble, porque en la medida que la sociedad se involucre en un determinado partido político, el partido político, cuando sus líderes ganen, entonces van a ejecutar esos sentidos más humildes que la sociedad está reclamando, pero solamente se logra aperturando a la sociedad, dándole una integración en las políticas internas y administrativas. Hay otro modelo que está sobre el debate y es el modelo mixto de primaria. Me explico. Hay dos tipos de elecciones internas en los partidos políticos. Para las candidaturas que van a administrar el partido desde la óptica, valga la redundancia, interna, que es el presidente del partido, el secretario general, el secretario de organización, que pueda hacer primaria cerrada, solamente su militancia pueda votar por ellos porque ellos van a ejercer un rol de partido. Al militante, al dirigente. Al militante, pero el sistema mixto, también conjuga la participación de primarias abiertas exclusivamente para los cargos sociales, me explico, sí. Presidente de la República, diputados, senadores, regidores, alcaldes, y en esa misma línea, entonces, porque le da una interpretación... Eso es un buen sistema, eso es interesante, porque va hacia las esencias de las cosas que estamos conceptualmente discutiendo. Pero, la defensa a las primarias cerradas es por qué el legislador tiene que meterse en el aposento de los partidos para decir cuál es el sistema que tiene que utilizar para elegir sus autoridades. Pues eso es de la comunidad que se ha creado en sus estatutos, que decide, para elegir nuestras autoridades lo vamos a hacer de tal manera. Y eso sería la parte mixta. Esa sería la parte mixta y también pudiese ser un consenso, que es lo que han establecido algunas instituciones de derecho público para que lleguen a un diálogo, para que llegue a un consenso. Lo que sucede es que hay en República Dominicana una falta de interés. Aquí lo que se quiere, los grupos, la hegemonía, dar quien tiene la fortaleza necesaria para imponer determinada primaria. Y eso va a enviar un mensaje sobre el tema de una posible reelección o no, sí, para ver si se tienen los votos necesarios. Lo que hemos estado hablando acá, interesantísimo, pienso yo, porque es la parte conceptual de todo esto, y que arroja muchas luces. El problema ha sido que ha primado el aspecto político, porque todo se ha circunscrito a, es que unos están con las primarias abiertas porque tienen un interés político tal, y el otro quiere las primarias cerradas porque tiene un interés político tal. Entonces eso se ha centrado ahí y le ha quitado fuerza, vamos a llamarle así, a las argumentaciones más claras, que son las que deben primar, que tienen que ver con lo constitucional, la democracia, la parte conceptual de todas esas mejoras posibles de nuestro sistema democrático, que es lo que debería primar. Pero entonces el tema partidario se ha centrado en el tema partidario y los intereses se han movido en torno a eso. No, y elementalmente ya primero fue aprobado por el Senado con la mayoría calificada. Ahora lo que
se espera que el Senado lo envíe para la Cámara de Diputados para su evaluación, pero nosotros consideramos que el sector ahora mismo que impera en la República Dominicana de gobierno, 127 diputados del total de 190, no es un obstáculo principal, a pesar de que uno de los líderes del Partido de la Liberación Dominicana no está de acuerdo con el sistema de primarias abiertas y el partido principal de oposición y un bloque en ese mismo sentido está en contra, pero lo que... No, el argumento de Leonel es que él dice que es inconstitucional y que si le demuestran que no es inconstitucional, él no tiene ningún problema. Así es. Digo, lo recuerdo porque eso es un aspecto interesante. No, y al mismo tiempo fundamenta su decisión en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que conversamos del 2005, que estableció el sistema de primaria cerrada. Pero nosotros tenemos una visión en ese momento distinta al expresidente de la República, doctor Leonel Fernández, basado en que los precedentes constitucionales se pueden reformar. Un tema hoy importante es, por ejemplo, que no se puede torturar en República Dominicana porque la misma Constitución lo dice. Ahora, en un futuro, no quieres ha dicho que no se puedan poner, por ejemplo, al aborto algunas excepciones de punibilidad, como por ejemplo cuando la madre está en una situación de riesgo y hay que decidir entre el hijo y la madre, otro tipo de... Algo que es una cosa lógica y racional. Las violaciones sexuales también, no podemos obligar a una mujer a que dé a luz a un niño que emocionalmente Eso no se siente identificado. condenarla. ¿Y dónde está el derecho de esa niña violentada? Y cuando ya se sabe por los avances y los estudios médicos que el niño viene con una deformación congénita, entonces son temas que desde la misma Constitución podemos reformarla, podemos variar y de esa misma manera los precedentes constitucionales entonces se pueden actualizar a los momentos más actualizados de la República. Y como decía usted, ya para concluir, realmente los códigos tienen que ir siendo reformados cada cierto tiempo porque la sociedad es más dinámica que la ley y va generando nuevas situaciones que hay que normar y regular. Así es, así es. Bueno, doctor Omar Ramos Camacho, le agradecemos de verdad su participación en el programa y que nos haya ayudado y haya contribuido a arrojar nuevas luces, expresar sus criterios, su visión sobre este debate tan interesante. Y vamos a ver qué finalmente pasa. Vamos a ver. Gracias, muchas gracias, don Puello. Bueno, amables amigos, como siempre les agradecemos la amabilidad de su atención. Una cordial invitación para que nos encontremos, si Dios quiere, mañana.